Bueno, ahí está. Buenas tardes. Entonces vamos a dar comienzo al último encuentro de la Cátedra Abierta Problemas y Perspectivas de Género de la Facultad de Ciencias Humanas. Es el último encuentro de este año, previo después a las instancias de evaluación. Y tenemos tres invitadas para este último conversatorio que voy a presentar, pero bueno, ya que es el último encuentro, yo quiero hacer unos agradecimientos para quienes pasaron por toda la cursada. Bueno, en primer lugar, la Secretaría Académica que impulsó la cátedra, como veníamos charlando ya en otros conversatorios, que bueno, fue un hecho político importante para la facultad, digamos, que fue iniciativa de la Secretaría Académica y que el Consejo Directivo de la Facultad apoyó. Y bueno, y acá estamos, este es nuestro primer intento, ¿no?, de cátedra abierta. También otra gente que ha colaborado ustedes vieron que cada uno de los encuentros que tuvimos fue acompañado con un flyer de difusión, así que ahí quiero agradecer al equipo de Pensemos Diverso, que está Camila Petenati, Bianca Rinaudo, Estefanía Lufi y Marcos Altamirano, también encargado del área de comunicación institucional, que le dio también difusión a todos nuestros encuentros que tuvieron formato de conversatorio y que también en breve, calculo que en el próximo Consejo Directivo va a salir aprobado también académicamente todas las intervenciones con los datos correspondientes de los conversatorios, y para nuestros compañeros docentes, reconocimiento también como encargo de cátedra, digamos, y el reconocimiento académico para quienes participaron como expertos idóneos, como militantes, como activistas, como profes. Ahí, bueno, son muchos digamos, las personas que pasaron. Fue también difícil digamos, seleccionar cuáles eran los temas que íbamos a tratar este año. Ustedes saben que tiene dos instancias, la cátedra, un cátedra 1 y una cátedra 2, y bueno, fue difícil decidir qué entraba este año y qué no. Empezamos como, dijimos, bueno, vamos de a poquito, fuimos tratando de ir, digamos, sumándole complejidad a algunos planteos, ¿no? Digamos, suponiendo justamente la heterogeneidad que tenía la cátedra. Bueno, voy a nombrar a las personas que participaron: Diana Mafía, Romina Peselato, Karina Ambrogi, Julieta Fernández, Ana Falú, Anaí Mazzoni, Mauro Villegas, Aimea Minahuel, María Florencia Granato, Sofía Navarro, Marita Novo, Lucrecia Boni, Virginia Abelo, Camila Vázquez, Elena Berruti, Jazmín Moquera y Delfina Vetore. Estas últimas tres mencionadas son las expositoras de hoy. Y bueno, y agradecer también a todos los que se suman cada conversatorio en vivo y comparten, y para quienes después también están cursando la cátedra y miran estos conversatorios, a quien se lo encuentra por ahí a lo mejor navegando por YouTube y se queda escuchando. Bueno, un agradecimiento también a todos, digamos, los que son también lectores de alguna manera de esta propuesta. Como les decía, es una primera experiencia de este año, una propuesta que ha intentado, digamos, ser coherente en su formulación con la perspectiva de género, con una perspectiva interseccional, y eso he intentado que se plasme, digamos, desde la selección de personas que han integrado, y los temas también, que no fueran siempre los temas más tradicionales, que no fuera una propuesta desde la academia, sino que fuera una construcción con otros espacios, ¿sí?, de militancia, que fuera justamente más allá más allá de la academia, para poder pensarnos justamente entre todos. Por eso se han convocado también voces diferentes, como, bueno, quienes nos han acompañado saben que han habido diversas, y por supuesto que hay mucha más diversidad afuera que lo que hay acá, pero es lo que se pudo por ahora, ¿no? Y también hay resistencias desde algunos ámbitos con la academia, con digamos, y tiene sus razones también para tener esos prejuicios y esas resistencias, y bueno, un poco también es el intento de romper con eso de a poco, ¿no? Y la cátedra tuvo, por supuesto, cuando la pensé, por supuesto que la fui pensando con cada una de las personas que yo iba convocando, porque eso se fue armando así.
La propuesta, desde el título hasta cómo se planteaba, ha sido trabajado con la gente que interviene en cada conversatorio, dándole toda la libertad, digamos, para que pueda expresar y contar, digamos, la experiencia desde su voz propia, ¿no? Y ser solamente la universidad el vehículo que haga como que deje entrar y salir conocimiento. Eh, yo creo que lo que intentamos cuando convoqué gente de la uni hay un montón de gente que, y bueno, muchas de ellas que está haciendo muchas cosas interesantes, necesita que también tener visibilidad hacia afuera, y hay mucho trabajo afuera que necesita también tener visibilidad dentro de la universidad, ¿sí? Digamos, justamente posicionado desde un lugar de un posicionamiento epistemológico, es decir, qué conocemos y cómo conocemos, pero también ético y político, pensarlo justamente no como campo ni como comunidad universitaria, sino justamente como las arenas transepistémicas que dice Norcetina que hay que pensar, ¿no? Ese ámbito como mucho más lábil, donde está lo estrictamente académico y científico, pero también está todo lo otro también, ¿no? Y también pensar o visibilizar aquello que de alguna manera, como dice Boaventura, fue sistemáticamente invisibilizado o producido como ausente. Bueno, que hay muchos ejemplos claros y concretos en cada uno de los conversatorios de mucho conocimiento que ha sufrido, digamos, como esa estigmatización, y acá, bueno, justamente reivindicamos las experiencias de la mal llamada extensión o de la vinculación académica, eh, todo tipo de conocimiento, y pensar justamente esas militancias y todo ese accionar que está por fuera de la uni también como instancias de producción de conocimiento. Hay mucho conocimiento, no es simplemente una experiencia más, ni algo que tiene que ver con la simple experiencia y por otro lado la teoría, sino que ahí se produce conocimiento. Y eso también he intentado traerlo acá. Así que bueno, voy a pasar ahora, por eso quería agradecer a toda la gente que pasó, porque de alguna manera fue conformando la identidad que tiene, construyendo, digamos, la cátedra, que tendrá también, se irá construyendo el año que viene con otra gente que se va a sumar, ¿sí? Y que, bueno, que tiene como que hablábamos el último conversatorio mucho sobre escritura, y yo le decía cuánto a mí me había servido pensar el género del ensayo, ¿no? Y la evaluación de que les comentaba recién, le comentaba Abril, tiene que ver con opciones de ensayo fotográfico, ensayo escrito, y hay algo ahí que de alguna manera quiere también como impregnar a la cátedra, que es pensar justamente desde la horizontalidad, ¿no? Pensar, para que esto sea, digamos, coherente con una perspectiva de género, tiene que ser horizontal, tiene que habilitar el diálogo, la búsqueda, tiene que habilitar también la pregunta, tiene que habilitar la polémica, ¿sí? Hemos tratado temas que también son polémicos, ¿sí? Sabemos que hay cosas que hacen ruido y molestan, pero siempre se hacen del buen sentido de querer que abramos la cabeza y nos pensemos. Habilitar, digamos, esta forma del ensayo en la cátedra también tiene que ver con asumir el riesgo del error permanente todo el tiempo, ¿sí? La idea de invitar al debate, ¿no? Y pensar también como los ensayistas lo hacen, les ensayistas, pensarlo de un género que sea de alguna forma como mestizo, indefinido, ¿no? Que no, de alguna manera interpele también las formas de producir conocimiento que tenemos en la universidad. Así que muchas gracias a todos por eso. Y ahora voy a presentar a nuestras expositoras de hoy. Bueno, como ya les había comentado en otros conversatorios anteriores, este es el conversatorio de las divas, ¿no? Porque todo el mundo dice, no importa cómo me presenten. No, acá tienen una presentación formal y la presentación que quieren ellas que haga acá, digamos. Así que bueno, acá voy a leer cómo quieren ser presentadas las chicas, ¿no? Las chicas del conversatorio. Dice Elena, me llamo Elena Barruti, mujer de 54 años. Nací acá en Río Cuarto, soy madre de varones, compañera, amiga, profe de letras, poeta. Trabajo en la uni pública y nacional hace más de 30 años y es orgullo. Ahí también me gradué. Fui directora de Unirrío Editora de la Universidad Nacional de Río Cuarto de 2011
a 2015, como dice siempre Elena, el sueño de la piba. Verso Raíz es un taller de poesía que me honra animar en casa. Y quiero decir que también he participado, me siento parte de ese Verso Raíz. Adoro laburar en prácticas sociocomunitarias de animación de lectura y de escritura creativa mientras se merienda, y en el Aguante Poesía, encuentro de escritores, lectores y editores de poesía que ya cumplió los 15. Y hace varios años los zampamos en escuelas y territorios, así el Aguante Poesía va a la escuela. Y es todo lo que está bien, dice Elena. Jazmín Mosquera. Bueno, Jazmín es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, trabaja en un consultorio desde hace más de 10 años en una clínica que, dice Jazmín, anda por los bordes, que busca liberar de las presiones sociales, diversa, con perspectiva de género y comprometida con las luchas sociales que me representan. Dice Jazmín, soy docente en la Facultad de Humanas, en las carreras del profesorado y la licenciatura en Educación Inicial, donde intentamos siempre abrir un poco las cabezas para pensar otras formas de educar y nuevos modos de encontrarnos con la diversidad que llega a la sala de los jardines. Tengo una consultora donde trabajamos con empresas, proyectos e ideas que están intentando generar algún cambio en sus sistemas productivos, de gestión y sus relaciones humanas, más acordes a las exigencias ambientales que hoy nos surgen, incorporando la perspectiva de género en sus dinámicas. Y uno de los motivos por los que acá estoy es porque de hace 6 años me dedico a la comedia y soy alguna de las pocas personas que hacemos stand-up en la ciudad de Río Cuarto. Un humor ácido, cuestionador y que nos incomoda un poco respecto de los roles asignados social y culturalmente. Con un contenido que se milita con convicción, porque creo un poco eso es lo que me define profesionalmente. Siempre llevando las causas justas adelante. Esté parada en el escenario, frente al pizarrón, o sentada en mi consultorio o en el conversatorio de la cátedra, agrego yo. Delfina Bettore, trabajadora de prensa e integrante de la Cooperativa de Trabajo al Toque Limitada, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es coautora del libro Míralas gambetear, las mujeres cambian la historia del fútbol con golazos a los prejuicios de género, editado por Unirío Editora en el año 2019. Además, es periodista deportiva, escritora y jugadora de fútbol. Bueno, hermoso este conversatorio, me encanta. Así que ahora, bueno, le voy a dejar la palabra a las chicas. Ellas se pondrán de acuerdo quién habla primero, en qué orden. Más o menos, qué sé yo, calculen 20 minutos cada una, pero bueno, los tiempos también no son estrictos, así que le doy la palabra. No sé quién va a empezar. Ya teníamos un orden establecido porque fuimos el primer conversatorio que tuvo una reunión previa de organización. Sí, ahora me acuerdo. Sí, fue el único grupo que pidió reunión de preproducción. Tenemos grupo de WhatsApp también. Sí, somos. No, los otros también tuvieron, salvo el de Marita que no tuvo, los demás tuvieron también, porque las de Marita estaban todas juntitas, pero en los otros que eran diferentes, y bueno, entonces no me acuerdo cómo habíamos empezado acá. Iba Elena, vale, vamos. Al medio yo y después Jas. Ahora me acuerdo por qué y todo. Sí. Vamos perfecto. a ver. Ahí está. Bueno, Elena, tenés la palabra entonces. Ahí vamos, gracias María José. Está entrando un montón de gente muy querida, besos, abrazos. No voy a empezar a nombrar porque no termino más. Ya saben a todos quienes estoy mandando amor. Bueno, María José, muchas gracias. Muchas gracias también a Humanas, por supuesto, y a todos quienes vos ya mencionaste. Pero sabemos que los proyectos, para pasar, viste, de la resolución o del papel a la acción, a la praxis propiamente dicha, necesitan poner la voz, la cuerpa. Bueno, usted, compañera, sí que sabe de esas cosas. Así que muchas gracias.
Es un gustazo para mí estar con Jazmín y con Delfina. A Delfina tuve ocasión de conocerla en ese Meet de las Divas, como es que le decís vos, María José, porque tuvimos un Meet, no podíamos dejar de tenerlo. Una previa había que hacer, chicas. Así que, bueno, pero conozco de su trayectoria, me fascina ver mujeres y también disidencias, por supuesto. No, por supuesto no. Mujeres y disidencias que a sus prácticas habituales o troncales, ponerle estudiar, hacer periodismo, le agregan, y no es agregado precisamente, sino que le suman de manera creativa el acto escriturario, porque Delfina es escritora, ¿sí? Y tiene su publicación. Bueno, ese libro es increíble, te los recomiendo. ¿Y qué decir de estar con Jazmín? No voy a decir mucho porque, viste, ya voy a llorar, Jaz. Yo también tengo flojito. Vamos a alargar el moco rápido, ¿no? Bueno, está su madre también. ¿Qué tema, Miriam? ¿Cómo se dice esto? Bueno, cuando una las conoce de pequeñas, es solo contemplar, ¿no? O sea, es eso. No voy a decir nada más, creo que a buenos entendedores, pocas palabras. Contemplar los crecimientos, contemplar los empoderamientos, cómo mujerean, es un placer tremendo, pero es contemplativo, porque ya son madres de sí, y eso es muy interesante. Bueno, les cuento algo a todos quienes están en este conversatorio, digamos, en vivo o que luego lo verán de manera asincrónica. Cuando con Delphi y con Jazmín fuimos convocadas por María José y por la cátedra, por esta cátedra abierta tan necesaria, ¿no? Tan necesaria por los modos de una cátedra abierta, ¿sí? Esta cuestión que decía María José, de dejar que permeen, ¿no? Que sea poroso, que entren y salgan voces a la academia, es lo mejor que nos puede pasar. Pero no solo es lo mejor que nos puede pasar, no puede ser de otra manera, por cuestiones epistémicas, epistemológicas, ideológicas y políticas. Así que, bueno, larga vida a la cátedra, y ni qué hablar si la cátedra habla de géneros, de sexogéneros, de diversidad, de lo intersticial, bueno, habla, trama, trata, aborda, detona preguntas, bueno, larga vida, larga vida. Decía que cuando fuimos convocadas las tres, empezamos a buscar, y con María José, algo que nos uniese, más allá, bueno, de lo divinas que somos las tres, esa parte la vamos a dejar de lado como criterio. Y entonces decíamos, tal vez lo que nos una es el juego, y medio que prendió esa idea y fue a parar al título, ¿no? Entonces yo voy a hacer un cambio estratégico de gafas, que ustedes sabrán disculpar, porque si no es mentira que estoy viendo, y sí, ahí estamos, las tres andamos por el lado del juego, pero porque ¿quién no anda jugando algún juego, ¿sí? De tantos que se nos presentan en la vida misma. Y el título dice, en lo lúdico también se disputa, veremos después qué es lo que se disputa. Yo tiro como una primera prueba, un primer ensayo, y puede ser errado. Creo que se disputan opiniones, identidades, construcción de identidades, visiones de mundo, y también posiciones de sujetes, además de disputarse la lengua, como siempre. Pero bueno, las tres, y tal vez todes, en nuestras prácticas, en nuestras identidades incluso en construcción y en disputa y en autodisputa, pareciera ser que está dando vuelta el juego. Y yo me acordé del viejo Huizinga, como se acordarán las más veteranas, ¿no? Y entonces me fui a pasear un poco al pasado teórico, que siempre es lindo, tiene su encanto particular.
y me acordé del homo ludens, que se puede traducir como el hombre que juega, y vieron que el latín es bravo, y nuestras lenguas madres son derivadas de él. Entonces, para poder decir la mujer que juega, habría que decir Mulier ludens, ¿sí? En vez de homo, Mulier ludens, o femina ludens. Es como decía Barthes, el lenguaje hace trampas, ¿no, Marita? Todo el tiempo. Bien, y me quedé dando vueltas un poco con aquella definición viejita, pero que me parece interesante como para alargar, de Huizinga, cuando él proponía hace muchas décadas que el juego se puede pensar como la acción o la ocupación, una acción u ocupación libre, y remarco ese adjetivo, libre, ¿sí? Que se desarrolla en determinado espacio y tiempo, por supuesto, según determinadas reglas. Aunque sean obligatorias esas reglas, son libremente aceptadas. Es decir, salvo en los juegos del calamar, ¿no? Pero nadie nos pone un revólver en la cabeza para que juguemos el juego que haya que jugar o que querramos jugar. La acción, decía aquel autor, tiene su fin en sí misma, y eso también me gustó, me sigue gustando, pensar en suspenderlos para, ¿no? Hago esto para, hago aquello para, tengo que hacer esto porque, bueno, sin porque, sin para. Y va acompañada, decía Huizinga, la acción del jugar, por un sentimiento de tensión y de alegría. Lo repito, va acompañado el juego por un sentimiento de tensión y alegría. Qué osado, ¿no? Decir esas cosas. Sí, muy parecido. Ya vas a ver, Marita, lo que viene ahora a continuación. No, sino vamos pensando como de a 2 o de a 6 o de a 8. Eso es fantástico, la trama. Dice Marita, muy parecido a la ficción. Ahí vamos. También Huizinga detectaba en la acción de jugar un estado determinado de conciencia, ¿sí? Un estado de conciencia, estar conscientes, estar alertas, pero insisto, algo tenses y muy alegres. Obviamente que ha pasado muchísimo tiempo, mucha agua bajo los puentes, y está bueno que así sea, esa es la marcha histórica, y podríamos decir que a juego hoy por hoy y desde hace mucho hay que agregarle otros elementos como competición, quién gana, quién pierde, quién es premiado, quién es castigado, las transacciones de mercado, ¿sí? O sea, hay que pagar para un juego, cobro por un juego, etcétera. Me puede legitimar o deslegitimar, jugar o jugarme, sí, eso lo arruina todo, tal cual. Y también digamos, teóricos de la actualidad hablan del consumo y la gamización del juego, ¿no? Pero volvamos a lo que sí nos gustaba, a la apuesta, al eje por el que sí hacemos opción vital. Decíamos juego, acción, práctica. Interés desinteresado, aunque no tropo, ¿no es cierto? Aunque no tanto. El juego, eso sí, da sentidos, o sea, provoca, genera sentidos a la vida humana. Sentidos a la vida humana propia de sí y también, por supuesto, como siempre, de otros y con otros. Para contarles un poquito de qué la va, al menos para mí, este juego, bien en serio, de la partecita que me toca, que es esta señora tan aseñorada que es la poesía. Y pensando que esta es una cátedra abierta no para especialistas ni catedrátiques, sino que hay alumnos, hay estudiantes y que no tienen por qué saber nada acerca de poesía, diré que como la literatura en general, la poesía vive de un acuerdo tácito, sotto voce, de un pacto entre quien escribe y quien lee o escucha poesía, y que ese pacto se activa sin decir nada, casi en silencio.
es un hagamos como si, ¿no? Pareciera que le susurrase al oído un texto literario, un poema en este caso, a quien está por leerlo. Es decir, por activarlo, por darle vida, por realizarlo plenamente, si no es texto muerto, poema muerto. Ese hagamos como si refiere a creerle todo a ese poema, a creerle absolutamente todo mientras dura el acto de lectura, el acto juego de lectura o audición. Por lo tanto, se suspenden los juicios de verdad, de corrección o incorrección, se suspende lo adecuado y pertinente o lo inadecuado e impertinente, se suspende lo normado. Nos ampamos a ese mundo posible y co-construimos con el texto que fuera escrito, pongámosle un poema, decía, co-construimos la carnadura de lo que dice, de lo que calla, de lo que insinúa, de lo que se deja leer solo entre líneas. Es una especie de fe pagana, la ficción. Una confianza a lo desconocido, un quedarse con la boca abierta o comerse los renglones con voracidad o demorarse en 2 palabras. Las voces que hablan desde el poema, quienes aún siendo de lenguaje escrito son para nosotros, que leemos, voces pero también cuerpos, ¿sí? Cuerpas que habitan tiempos y espacios, son ficcionales, pero tengo la sensación en ese hagamos como si que puedo tocarlos casi con la punta de los dedos. Por lo tanto, si eso ocurre, es que el pacto de ficción está siendo. Y por supuesto, en ese estar siendo, vamos a tener que hacer la prueba con un poema, ¿sí? A ver qué pasa. Les voy a leer un poema de Cristina Peri Rossi, uruguaya ella, poetasa, que dice así. Primitiva participas del rito de la palabra, como si fuera un juego. Ceremonia de bacantes ebrias, balbuceas el nombre de los dioses más secretos, con penetrante voz de hereje, no de celebrante, y cuando cae la noche de los significados, bailas una danza macabra junto a los ídolos caídos. Bueno, obvio que se la súper recomiendo. Ya después mandaremos materiales para el Drive. Sí, es muy bello, estoy de acuerdo, Marita. Este juego que se inicia con este pacto de ficción, porque por segundos habitamos otra instancia, ¿sí? Este juego tiene resonancias del gran texto de la cultura y de lo social, aunque no se diga una palabra explícita de lo social, cultural, político e ideológico, está pregnado de ello. Y sí, para que haya juego tiene que haber jugadores, ¿no? Y que deseen serlo. Si no, no vale. Si no, el juego no es posible, no se lleva a cabo. Bueno, estoy pensando que en los juegos de amor pasa lo mismo. Tiene que mediar deseo. Entremos un ratito a otro que lo tengo acá en el celu. Juan Gelman, el juego en que andamos. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos, esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente, esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Bueno, uno de los poderes de este juego bien en serio de la poesía es unir opuestos, ¿sí? Vida-muerte, ¿sí? Por ejemplo, trastocarlos, darlos vuelta, poner las patas para arriba.
una forma tal vez que nos lleve a una categoría muy interesante y muy, muy sentida por este conversatorio. Porque los juegos, en este caso los juegos de la poesía, pero en todos creo que puede funcionar la alegoría, en los juegos podemos ser obedientes siempre o a veces, y muchas, los jugadores, podemos desobedecer. Por ejemplo, plantar bandera de no sigo leyendo porque no me gusta, porque no me dice nada o simplemente porque sí. Y para jugar, a veces, muchas, casi todas, necesitas que otros te inviten. ¿Se acuerdan cuando eran chiques? ¿Se acuerdan cuando alguien venía y les decía, ¿querés jugar conmigo? ¿O querés jugar con nosotros? ¿O con nosotros o nosotras? Bueno, juego, poesía, ficción. Yo les voy a contar algo. A mí me invitaron a jugar con palabras muchas veces y mucha gente. Y eso me da muchísima, me llena de contento y de gratitud. Por ejemplo, chiques y chiquitines de talleres literarios en los que aprendí yo más que ellos. Bueno, hay un par acá en este mismo conversatorio que ahora son muy mayoras y muy empoderadas, ¿sí? Decía, en los que aprendí yo más que ellos, en mi primer trabajo, apenas empezaba como estudiante de la carrera de letras. Esta anécdota que es personal, pero como con María José concebimos, lo anecdótico se hace histórico, ¿no? El juego también da vuelta a lo jerárquico, ¿no? Entonces, pinines de 4, 5 a 13 años te enseñan, claro, me enseñaron a jugar con las palabras. Me enseñaban, me exigían, incluso los días que entraba de no tan buen talante a una clase de taller, que lo saludara en jeringoso, por ejemplo, ¿no? Claro que me enseñaron. Bueno, ellos fueron, creo que, los primeros en invitarme a jugar con palabras. Mis cumpes de caja negra a fines de los 80, gran salvación para el vacío de los 90, un taller literario autogestionado, de coordinación rotativa, una noche por semana, un desafío de escritura, acomodé ese lugar en la casa de cada quien. Otra gente que me invitó al juego de la palabra, los distintos talleristas de talleres que animé, tanto sola como acompañada, están ahí también, que hemos sido y seguimos siéndolo, compañeras, con Marita también, de animaciones de lectura y de escritura. Verso Raíz, está Nati por ahí, y está María José, que también el que pasó por Verso Raíz sigue siéndolo de por vida, digo yo, para quedármelos un cachito nada más, sin posesión. Decía que Verso Raíz es mi modo actual de convidar el juego bien en serio, de escribir creativamente poesía y de leer mucha poesía de otros, muy diversa. Otros que me convidaron al juego, los estudiantes de letras, además de mis cumpes, y los estudiantes en particular con sus interpretaciones no previstas por mí de los poemas, ¿no? Una cree que controla lo que sabe, y por suerte, no. Y eso es fantástico. Con sus caras de sorpresa también ante una lectura de un poema, porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me sigue pasando, y hace muchos años que laburo y juego con la poesía, que después de leer un poema hay una sensación particular de que está todo dicho y que no se puede decir nada, ¿no? Bueno, pero no habilitemos esa clausura, no la habilitemos, interpelémosla, perforémosla. ¿Cómo que no se puede decir nada? Siempre se puede responder, siempre está la capacidad de réplica. Ahí empieza el otro juego, el de la desobediencia, de nuevo, el de la disputa por los sentidos. María José, ¿lo ven?
Este es un libro de Unirriba Editora, el último, liberado en gratuitamente en la Feria del Libro Juan Filloy, que acaba de terminar, por eso las ojeras y estas cosas. Pero se llama, el libro de María José, se llama Un puñado de pájaros contra la gran costumbre, ensayo sobre el género y la desobediencia. Se lo súper recomiendo. ¿Sí lloré? Sí, lloré. Bueno, María José tuvo la delicadeza sorora de citar un segmento de un poema de mi autoría, pero que ya es de todes, y voy a leer, María José, este poema, de Pan apenas blando, que es uno de mis libros de poesía. No lo suelo leer este poema, porque es complicado. Bueno, ahí va. Vamos a ver si se activa el juego, el pacto de ficción, ese acuerdo sotoboche. Yo les recomiendo que tengan una actitud de apertura, de piernas abiertas, de caderas abiertas, de pecho abierto, que respiren hondo. Si se sientan más cómodos, que cierren los ojos o que apaguen la cámara. Que lo vivan, que pase por la cuerpa, ¿sí? De mí. Silbaba mi madre a diario, a menudo, contra todo mandato de género, silbó. Mientras limpiaba, hacía, daba de comer, ponía orden en la casa casi al descuido, pasaba gamuza a muebles, me educaba, vendía bolsitas de polietileno, ponía inyecciones, se ganaba la vida, se la ganaba, le ganaba. Silba que te silba, una milonga, tanguito, vals, o canción italiana, tarareaba un laralí, a veces arrorró deformado por años de ya no acunar. Mi madre silbaba y rejuvenecía ella y el aire, quebraba en dos la monotonía doméstica donde reinaba como solo ella y las de su generación sabían o saben hacerlo. Silban los hombres, no es de mujer, arruga la boca, pero silbar. Andaba mi madre en motoneta y no siempre con pantalones. Bordó, pesada, masculina. La moto fue lo que quedó de un Fiat 600 en el que aprendí a manejar a los 14 años y en hojotas. Silbo cada tanto casi sin darme cuenta. No uso polleras hace años. Odio tender camas más que verlas extendidas. Solo un poco más, pero eso sí, soy adicta al blem. Ya no me enoja ni me escandaliza descubrirme en algún costado, cierto parecido de obediencia debida. Hasta estoy aprendiendo a nombrarla, a escribirla, muerta, tanto, que daría días de vida porque reviviera, reviniera, resilvara y me encontrara ella, su mirada azul, a mí, silbando, mientras paso por 10ª vez la bailarina con Sif en una mancha, tan persistente como la misma muerte, esa que impidió que se conocieran ella y mi hijo, el más pequeño. ¿Cómo anduvo el pacto de ficción? Bueno, gracias, Abril. Voy leyendo los mensajitos. Somos hijas, algunas también somos madres, somos nietas. Yo lloro siempre. Bueno, llore tranquila, corazón, llore tranquila, que ahora la seguimos. Y también me convidan juego y sentidos otros poetas, de acá, de allá, de generaciones distintas, de sexogéneros diversos, de clases sociales absolutamente diferentes, territorios, nacionalidades, etnias, reconocidos, reconocides o no, para nada, ¿sí? Actuales o quienes estuvieron antes, muy antes, requete contra antes, o quienes empiezan a poemar. Por lo tanto, les voy a leer un poema de Rocío Sánchez, que se está haciendo la vaga y no está escribiendo. Entonces, con esto, capaz que les dé ganas de escribir, ¿no? De activar el juego, que mejor juegue el que más le gusta. Rocío Sánchez, riocuartense ella. Girasoles. Mi abuela amaba los girasoles. Siempre supe que algo veía en ellos que a mí se me escapaba. El asunto nunca logró resolverse y la pregunta permaneció en el silencio.
Tiempo después, cuando su ausencia había enrarecido el tono de todas las cosas, creí develar el misterio. Parada frente a esa cocina que decoró durante años con detalles de la flor del sol, recordé sus anhelos. La dureza de la vida no se lo permitió, pero su sueño era correr desnuda por esos campos, atravesando las flores que tan fielmente supo dibujar Van Gogh. En cambio, obtuvo campos minados de pobreza, manos ásperas de trabajar, una tierra que nunca le perteneció. Ahora sé que admiraba la rebeldía de los botones dorados que bailaban buscando la luz de la supervivencia, como ella hubiera deseado buscar la suavidad de manos no condenadas al crudo trabajo para el patrón. Rocío Sánchez, contemporánea y amada. Y el poema se enanca en la lengua, o al revés, no sé. A menudo esa lengua madre, no es re buenita. No es re buenita. Van a ver por qué. Me parece a mí, creo. Esta es la parte donde la poeta no sabe dónde está lo que quiere leer. Pero ya lo va a encontrar, porque su editor le hizo un índice maravilloso. Sí. Quiero leer lengua. Mira, Marita, si será retobada la lengua madre. No me deja de encontrarla. Ya va a aparecer. Paciencia. Acá no está, estoy mirando mal. Me equivoqué el libro. ¿Pueden creerlo ustedes? Acá está. Ya está. Vamos. Decía que la lengua, como toda madre, no siempre es buenita, ¿no? Lengua. Ordena y sanciona, rige, disciplina, castra, encastra, control de la lengua sobre mundo, munda, reduciéndolo a puestos binarios, domesticación, natural falseado contra natura, hegemónica, reaccionaria, empaqueta pacata y acomoda en estantes verticales del deber ser, doxa jodida. Lenguaje a veces, lenguajea calzón o mordaza quitados, sin contar costillas, sin pánico a lo diverso, no fobia la diferencia. Juega, sí, en los bordes y se ríe a carcajadas niñas del paradigma de la corrección. Le dicen agramatical y ni se le mueve un pelo, lo saborea como a toda travesura. No traición, vida. Juro que estoy terminando. Y a veces el juego se interrumpe, ¿vieron? No sé si les ha pasado, a mí sí. Por rutina, porque laburo, porque problemas, porque pandemia. Así que, Marita Novo, tenemos un juego que terminar de jugar con otros. Un libro de grabados tuyos y poemas míos. Les leo uno o dos y les avisaremos cuando retomemos ese juego para invitarles a jugarlo, ¿les parece? Bueno, voy a leer Sujetas. El grabado de Marita es precioso, no lo tengo acá para presentarlo, pero que quede como suspenso para cuando aparezca. Sujetas. En valor propio puestas, no trono ni pedestal, ni falta hace. No tiara, menos corona ni zapato de cristal, tampoco pleitesía a cambio de abnegación, abnegadas, menos que menos lunas de miel que hiel se hacen, que hielan, dignas de nos mismas, de sí, de génera, en hilo interminable de nenas, jóvenes, adultas y mayoras, que caminan desde antiguo y es historia no macha, enteras, es decir, sin tanta rotura, por favor, sin trozos que andar rejuntando cada noche o mañana y a emparchar, va a surcir cuerpo y ánima. Es decir, sanadas en círculos, fortalecidas sin persignar ni resignar por ello ternura, vivas en rigor, no matadas, mutiladas, quemadas, ahogadas, ahorcadas, tiradas en un pozo, baleadas, golpeadas a puño sucio, traspasadas de 100 maneras,
amenazadas con palabra filo, con gesto de 1000 demonios, sin piedad de la humana, valiosas, dignas, enteras, vivas, a mujerear libres, a más no poder. Para cerrar, o abrir, nunca se sabe qué, les aclaro que la poesía, el poema, no es central en la institución literaria, lo es el relato, los cuentos y las novelas. Esa también es una marginalidad intersticial. También les cuento que el acto de escribir poemas fue por tantísimo tiempo cosa de hombres, y de hombres blancos y letrados, la supremacía. Les digo también que no se vive de la poesía, salvo excepciones de mercado, y sí se vive con poesía encarajinada y hermosamente. Y por último, que es un derecho de todes habitarla y que nos habite no mansamente. Muchas gracias. A ver si se escucha ahí. Muchas gracias, Elena. Bueno, justo la parte que le hablaste a Marita, me parece que Marita se nos había caído, así que después vas a tener que contarle de nuevo. Bueno, ahora, Delfina, te cedemos la palabra. Bueno, difícil la presentación después de, semejante exposición también de Elena. Antes de arrancar, quiero también agradecerte, María José, por este espacio, por la invitación, por la importancia que creo que tiene la cátedra también, o esta idea de cátedra también para lo que es la Facultad de Humanas. Yo, si bien no estoy recibida, tengo que terminar de rendir ahí alguna materia, pero ya no estoy cursando más ya pasé mi etapa de cursado. Y nada, pienso cómo me hubiese gustado que en el momento en que yo estaba full cursando en la universidad también existieran estos espacios. Me pasó lo mismo también hace poquito en un taller de un profe de comunicación, Agustín Hurtado, que hizo un taller específico de periodismo deportivo con perspectiva de género, y estuve con mi invitada y también, nada, esos espacios que antes no estaban y que me parecen súper interesantes, súper importantes para ir acompañando. Como dijiste vos, a veces se complica porque va como al lado de todo lo que es el cursado, pero me parece súper interesante y que es para aprovecharlo sin dudas. Así que nada, estar hoy acá para mí es un placer, así que muchísimas gracias. Además con mujeres como Elena y Jazmín, que también las conocí ahora, sabía un poco de su trayectoria, pero nunca había tenido la oportunidad de estar en un espacio conjunto, y la verdad que es un placer. Y a Elena también agradecerte porque me emocionó mucho también lo que dijiste del libro al principio. Más o menos para comenzar, yo también, en cuanto al nombre que le pusimos al conversatorio, un poco empecé a pensar desde ese lado, ¿no? Dijimos, Emma, Delphi, espera un segundito. Emma Bellavilla, estamos escuchando. Ahí va, genial, gracias. Había un retorno, gracias, Ja. Empecé a pensar esto, nosotros cuando elegimos el nombre, esto de en lo lúdico también se disputa, entonces un poco la pregunta que me hago y que en algunas cosas me había planteado como algunas posibles respuestas, escuchándolas también a ustedes, algunas cosas que me noté y que también me parecen como que responden un poco a qué se disputa, en mi caso, desde el fútbol, digamos, desde el deporte. Creo que es preguntarse un poco desde ese lado. Me lo pregunté también, siempre de estos espacios me gustan de sentarme yo antes y decir, porque muchas veces en la exposición no es que venimos a nosotros a dar una respuesta o una verdad, sino a debatirnos, y que son espacios que a mí me hacen también preguntarme, sentarme y decir, ¿qué se disputa o qué estoy disputando yo desde mi espacio, desde mi rol, sea como periodista deportivo, como el rol acá que cada uno teníamos desde el juego, como poeta, como stand-upper y como futbolista?
bueno, qué se disputa desde esos lugares, desde ese espacio, y qué se disputa en el fútbol femenino, en el fútbol de disidencias, qué se disputa desde el lugar de la cancha en sí, como futbolistas, como jugadores, pero también en los espacios alrededor de una cancha de fútbol, que son muchos, porque lo son en todo deporte, pero creo que mucho más en el deporte que sin duda es el más popular de nuestro país y de casi todo el mundo. Así que creo que hay muchas cosas que están ahí disputándose desde el género todo el tiempo. Yo siempre, si bien siempre estuve relacionada al deporte, desde muy chica había jugado el fútbol, después el fútbol me terminó desplazando por no tener un lugar donde hacerlo en otro momento, en mi infancia, en mi pueblo, que no había posibilidad de jugar con otras chicas o de un fútbol mixto en inferiores. Entonces me terminó desplazando y terminé haciendo casi todo mi desarrollo en lo que fue el hockey hasta 2019. Y creo que eso me gusta un poco pensarlo desde ese lado, si bien siempre me gustó mucho el fútbol y me apasionaba y todo, sentirme jugadora de fútbol, creo que más allá de mi reencuentro con la pelota y con eso que para mí en mi infancia era como una mejor amiga. De hecho, bueno, escrito en el libro Mirá las gambetear desde el lado de Ahora que sí nos ven, es un poco eso, o sea, yo no hablaba, pero estampaba la pelota contra el paredón. Entonces, para mí el fútbol y la pelota en esos momentos significa un montón de cosas, y creo que si reencontrarme con eso como pasión, como juego mismo, significó mucho en mi vida personal, pero creo que también desde el lado de ser jugadora de fútbol, ser futbolista hoy, con todo lo que eso implica en cuanto a lo que está en disputa por el género. Creo que hoy me gusta sentirme jugadora de fútbol porque siento desde adentro todo eso que hay por crecer todavía, que se fue creciendo y que todavía sigue. Yo estaba muy relacionada al fútbol, a lo mejor haciendo notas en mi espacio de trabajo, en la cooperativa, en el Toque de Deportes específicamente, la página web de deportes de la cooperativa del Toque, y hacía notas de perspectiva de género, relacionada a disidencias, a un montón de cosas, pero sentirme futbolista fue cuando me reencontré desde ese lado con el fútbol. Creo que también desde ese lado tiene como un significado fuerte de decir, estoy adentro del fútbol, soy una jugadora de fútbol y todo esto está por crecer, por hacerse, por disputar, por un montón de cosas. Creo que, bueno, esa era una de las cosas que más me movilizan también desde el lado de futbolista, y creo que me pareció interesante lo que dijo María José en la introducción al principio, esto desde la cátedra de visibilizar lo invisibilizado. Creo que el fútbol, las jugadoras de fútbol han sido invisibilizadas muchísimo tiempo, y creo que esto desde mi rol conjunto de jugadora, pero también periodista, creo que siempre hemos intentado desde el espacio de Al Toque, el libro es un reflejo de eso, de visibilizar todas esas historias que no estaban en ningún lado. Nosotros cuando se planteó la idea, siempre cuando fue nosotros venimos haciendo un montón de notas con Antonella Tojo, que creo que está conectada, teníamos el espacio de Ahora que sí nos ven, pero como que nunca se había planteado Al Toque. La cooperativa Al Toque tenía ya un libro que habían presentado los chicos, que es el Centro Atrás, referido al fútbol regional, fútbol masculino. Tenía un solo capítulo dedicado al fútbol femenino, y un día Franquito Evaristi, a quien adoro, y seguramente si no se conectó ahora lo va a escuchar después, entró un día en la redacción del Toque y dijo, para mí tenemos que hacer un libro de fútbol femenino, y todos nos quedamos, sí, obvio, pero las ganas estaban, pero era como una locura, y en tiempo casi récord terminó plasmado en un trabajo que nada, es un montón, y cuando lo planteamos decíamos esto, o sea, sí, hay un montón de notas a lo mejor, que es porque se empezó a visibilizar el fútbol femenino regional, sea en el diario, sea en las páginas web, sea también el fútbol femenino nacional, internacional, pero no había un espacio, sobre todo de nuestra historia local, un espacio donde
eso esté conjunto, donde esté plasmado nada más ni nada menos que en un libro, con la trascendencia que eso tiene, con la importancia, porque creo que sin duda, bueno, las nuevas tecnologías permiten un montón de cosas, pero que todo eso esté plasmado en papel y que quede y que pase de generación en generación como lo permite un libro, creo que tiene otro significado que es hermoso. Y bueno, siempre digo que Mirá Gambetear terminó en 2019 porque fue con el Mundial Internacional, con lo que fue a nivel nacional, local, entonces creo que Mirá Gambetear desde ahí para acá ha escrito muchísimas más páginas y que bueno, ojalá en un tiempo estén plasmadas en otro libro, en otros libros, en muchísimos más. Pero creo que me gustó eso de que dijo María José, de visibilizar lo invisibilizado, porque creo que esa es una de las disputas que yo hoy siento como futbolista y como periodista deportiva. Creo que siento mucho eso de visibilizar todas esas historias, de visibilizarnos, de visibilizar a las que fueron invisibilizadas mucho tiempo y de visibilizar a las que estamos hoy jugando en eso de la tarea, como más yéndome al lado del periodismo, más que de futbolista, siempre en los talleres, en un montón de cosas, espacios así que realizamos, hablamos de ponerle nombre y apellido a los jugadores de fútbol, porque es muy normal escuchar hablar de las chicas que juegan al fútbol, las chicas de la selección, y de que ponerle nombre y apellido a la jugadora, porque siempre eso también invisibiliza, no son las chicas, porque uno no habla de los chicos que clasificaron a Qatar ahora con Scaloni y DT, sino que habla de Messi, de Di María, habla de los jugadores de fútbol, y siempre los jugadores de fútbol tuvieron nombre y apellido, y las jugadoras no, hasta hace muy poco tiempo, y esto yo misma como una apasionada del deporte, pero no sabía quiénes eran las jugadoras que jugaban en la selección. Entonces creo que también es un poco replantearnos también desde adentro, bueno, con muchas compañeras que debatimos un montón sobre el fútbol, hablamos de esto también, o sea, a ver, bueno, se empezaron a transmitir los partidos de fútbol femenino, bueno, nosotras los estamos viendo, porque eso también es el crecimiento mismo que se va a ir dando, porque está buenísimo, pero si nosotras mismas, desde adentro de nuestro fútbol femenino, nos ponemos a ver el partido de River del Muñeco Gallardo, pero no el de River femenino, y también nos tenemos que empezar a debatir un poco nosotras mismas. Entonces creo que en cuanto a espacios de disputa, ahí hay un montón. Yo siento que, y lo debatimos mucho con, bueno, Anto que está presente acá, también María Donda que está presente acá, mi pareja, creo que debatimos un montón de eso porque hay muchísimo para debatir adentro del fútbol. Y en ese sentido también otra de las cosas que planteó Elena cuando también planteaba esta pregunta de qué es lo que está en disputa en el juego, en la poesía, en el stand-up, en el humor, en el deporte, porque hablo mucho del fútbol porque hoy, bueno, soy futbolista y creo que el fútbol tiene un montón de eso por lo que dije antes, digamos, lo popular que es y lo que mueve, pero bueno, creo que en casi todo el deporte femenino pasa y se están dando estos espacios de disputa, sea esto también, o sea, nombre y apellido de las jugadoras, o sea, como dije, de fútbol, de básquet, creo que uno de los pocos deportes a nivel nacional que pasó al revés es el hockey, que de hecho pasa al revés, que a lo mejor hubo una disputa desde el lado de los hombres, de instalarse también en que no sea como un deporte femenino, que me ha pasado a mí cuando jugaba al hockey en Urucuré, de que pase esto de que jugadores de rugby querían jugar al hockey y era para la gente de rugby todo un tema, y ahí también hay mucho prejuicio de género. Entonces también está bueno plantearlo en los casos que pasan. Obviamente que el deporte femenino pasa mucho más en casi todas las otras disciplinas, pero bueno, también está bueno analizar desde esos lados.
y Elena en su presentación dijo, se disputa la construcción de identidades, y eso también me pareció muy interesante porque creo, sobre todo desde el género y desde las identidades sexuales, creo que el fútbol femenino, y creo que es un espacio muy abierto al fútbol o al debate del fútbol de disidencias. Y creo que eso en el fútbol masculino no pasa y que creo que es un poco lo que se está tratando también de contagiar, a que ese debate se empiece a hablar también dentro del fútbol masculino. Hace poquito se conoció el primer caso de un jugador profesional, hombre, en declararse abiertamente homosexual, 2021. Entonces creo que esas cosas también son para debatir. En el libro, en un capítulo dedicado un poco que hablamos de eso, está creo una entrevista, no me acuerdo si fue Vargas, que jugaba en Vélez, o Juan Cruz, no me acuerdo qué jugador, que decía en una entrevista con Teisa Sport, ¿cuántos jugadores de fútbol somos en el país? Dice, de fútbol masculino, en todas las categorías, en todos los clubes, de punta a punta del país. ¿A vos te parece que no haya un solo jugador que sea homosexual? No existe. Entonces lo que está pasando es que en los vestuarios de fútbol masculino, en las canchas, en los equipos, eso no se está permitiendo, eso no se está hablando, y creo que en esa construcción de identidades el fútbol femenino es muy diferente. Y que bueno, es para también, nada, creo que es una de las cosas que también se disputa, y que es un poco la pelota que tratamos de tirarle también al fútbol masculino, que tiene otras lógicas, que tiene, nada, todo otra cosa, otra construcción, pero que bueno, es importante también trasladar eso. Sin hablar, no se habla y se condena, por eso también se termina, es como un círculo vicioso, por eso también se termina no hablando, porque después es condenatorio, sin duda. Bueno, creo que en ese sentido también de disputa, que es lo que un poco plantea también el conversatorio, creo que es muy importante desde el lado de los clubes, cómo se ha empezado a construir áreas de género, que eso antes no pasaba. Hay muchos clubes en el país. Bueno, hace poco Córdoba, el primer club de Córdoba en hacerlo fue Belgrano, en tener un área de género, en tener protocolos establecidos en caso de violencia de género en los clubes. Entonces creo que son todas avances que en esa disputa sin duda que suman mucho, porque bueno, es importante que se empiece a dar eso antes, y que va un poco a debatir todo, porque se plantea desde los cantos de las hinchadas, desde el lugar que tiene el deporte femenino en los clubes, desde todo. Creo que si escuchamos nada más un partido de fútbol, te concentras en la hinchada y en los cantos, ahí tenés un montón para deconstruir. Después, desde el lugar que tiene el deporte femenino, sea horarios para entrenamiento, sea vestimenta, sea un montón de cosas, también tenés un montón. Entonces que los clubes empiecen a tener áreas de género, protocolos en caso de violencia, que en el último tiempo también en todos los clubes, en casi todos los clubes ha habido jugadores con denuncia, entonces que los clubes también tengan establecido ya qué hacer en esos casos también es importante, y que bueno, creo que son todos espacios de disputa, y que detrás de eso hay mujeres y disidencias involucrándose en los clubes. Por eso creo también que es importante desde el lado del fútbol y en específico, y el deporte en general, que es un poco también lo que cuando planteamos la idea del libro, que haríamos incluir a todas las protagonistas, sean jugadoras, el libro habla específicamente de fútbol, sean jugadoras, entrenadoras, directoras técnicas, árbitras de fútbol, periodistas deportivas, y creo que en cada uno de esos del gran espacio del fútbol, en esos mini espacios hay muchísimo que se fue disputando y que se fue consiguiendo en ese tiempo, y que sin duda hay muchísimo más por disputar. Y esto también, bueno, el debate hacia nosotras mismas también que nos tenemos que hacer en cuanto a, bueno, qué lugar también
le estamos dando nosotros al espacio del deporte, al espacio en los clubes, porque bueno, también tiene mucho de eso, lo que planteaba recién. Nosotros no podemos solamente exigir, si, a ver, nosotras estamos viendo, lo que planteaba recién, estamos viendo los partidos de fútbol, porque también es como debatirnos a nosotras mismas en cuanto a ese espacio. Así que no es exigir, la palabra exigir no me gusta porque es como si estuviésemos exigiendo igual algo que no nos correspondiese, pero en realidad es, bueno, otra palabra seguramente, pero bueno, un poco la idea también de un poco analizarnos a nosotras mismas también desde el espacio que tenemos como jugadoras en este caso. Así que, bueno, un poco por ahí, que bueno, es sin duda para debatirlo en este espacio, de bueno, que desde el lado del fútbol, desde el lado de la poesía, desde el lado del humor, qué es lo que está en disputa, y bueno, yo en mi caso particular, desde, como dije, adentro de la cancha, pero también en todos los espacios que están alrededor, creo que el fútbol tiene mucho en disputa y que son espacios muy interesantes y que bueno, en esto de hablar un poco en términos futbolísticos, creo que acá sin duda, por ejemplo, estamos en un espacio que genera eso, que genera tirar paredes, que genera romper líneas, que genera hacer golazos, que genera un poco esto, un abrazo de gol entre sea jugadora, poeta, humorista, también personas que a lo mejor están dentro de la universidad y personas que están fuera de la universidad y que entran a la universidad un poco por estos espacios, así que la verdad que, creo que en términos futbolísticos, sin duda que son golazos. Así que bueno, un poco por ahí era lo que quería plantear y para debatir también de qué es lo que tenemos en disputa desde cada uno de esos lugares. Bueno, aplausos. Gracias. Muchas gracias, Delfina. ¡Bravo! Gracias. Si pienso también el tema de la desigualdad en términos de salario, ni hablemos, ¿no? Ni hablemos de esa parte. Bueno, ahora le vamos a hacer la palabra entonces a Jazmín. Jazmín, adelante. Bueno, me pongo el cronómetro porque también ¿viste? Soy media berruti por ahí, se me agarro, ¿viste? Y no paro más. Bueno, tenía como pensado comenzar con algunas ideitas, pero mientras empezó a hablar Elena, como que tomé nota de algunas cositas que fue diciendo que también me generaron como ciertos disparadores para pensar algunas cosas. Y respecto de esto que nos unía, que hablaste del juego, yo les había dicho que yo también creía que en cierto modo nos unía la escritura. Los poemas, el libro y mi material. Yo escribo mi material, todo el material que yo hago lo escribo yo, que es una de las cosas que más me gusta también. Yo creo que encontré ahí toda la parte como de la actuación, que siempre me gustó, y la parte de la escritura. Que bueno, hay que ir buscándole, así como la poesía tendrá sus propias lógicas y sus propias técnicas, el humor también lo tiene, cómo escribir y cómo construir un chiste que sea eficaz, que funcione y que haga reír. Me encantó esto de este juego de tensión y alegría. Me sentí como muy identificada cuando decías eso porque ahora el 3 de noviembre volví a hacer la función de mi unipersonal que había quedado frenado por la pandemia. Hice las dos funciones en el 2019, empezó la pandemia y tuve que frenar. Y siempre hay un momento previo en donde digo, ¿quién me manda a hacer esto? Digo, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué estoy brotada? ¿Me entendés? Andaba con una pitiriasis rosácea de los nervios, ¿no? Y de toda la producción y de lo que implicaba cerrar el contenido. Y así, eso, explotada. Y diciendo, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, con toda la energía que implica, si esto no es una obligación.
Si nadie me está empujando a hacer esto, ¿qué hay atrás de esto, más allá de ese goce egocéntrico de subirse a un escenario y ser aplaudida por la gente, ¿no? Que por supuesto que también está esa parte, pero hay cierto momento en que me sale así como fácilmente la palabra responsabilidad, ¿viste? Como decir, desde que yo estoy haciendo este unipersonal, estoy como súper comprometida con el contenido, que jugar es jugarse también, sí, me la juego, me la juego ahí arriba, ¿no? Y por todo el compromiso con el contenido y con lo que digo, que es lo que también me devuelve la gente, ¿no? Cuando me viene a hacer sus devoluciones o me viene a hacer algún comentario del espectáculo, que ya excede el hecho cómico, ¿no? Hay que hacer lo que hay que hacer. Excede el hecho cómico. Hay una cuestión ahí como de reflexión, hay una mirada crítica, hay un cuestionamiento, ¿no? Hacia la vida cotidiana, hacia todas estas cosas que tenemos como totalmente normalizadas. Y digo, bueno, ahí está, ¿no? ¿Quién me manda a hacer esto? Y yo misma, pero porque también por ahí digo, bueno, tengo los recursos, no sé, lo puedo escribir y la cara como una piedra para subirse ahí a decir un montón de barbaridades que yo siempre digo, alguien las tiene que decir, porque no son muchas personas las que las están diciendo, ¿no? Seguro que hay un montón de jazmines por un montón de lugares, pero por lo pronto en Río Cuarto, en lo que conozco de humoristas de la provincia de Córdoba, no hay tanto. Entonces como que de repente siento como eso, ¿no? Decir, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer. Y bueno, yo lo puedo hacer y me tengo que hacer cargo de esto. Y salgo como en toda esa militancia, ¿no? Y por último, me encantó cuando nombraste en algunas de las poesías que leíste, las militantas, en algunas de las poesías que leíste esta cuestión de los herejes, ¿no? No sé en cuál mencionaste algo, que el hereje es el que se separa como de la norma o de las reglas de lo establecido por alguna institución. Y en parte me parece que tenemos las tres algo de herejes, ¿no? Por estar como corriéndonos de ciertas cuestiones que deberían ser supuestamente de una sola manera. Entonces, creo que por eso desobedecemos y ese es nuestro juego, probablemente. Bueno, concluidas esas primeras palabras, bueno, había pensado, como quería arrancar un poco la idea, yo estoy con este libro que se llama Comedia Zen, es un libro de Alejandro Angelini, que es uno de los como de los referentes del stand-up en Río Cuarto, de Río Cuarto, en Argentina, que es de quienes hemos ido como aprendiendo, ¿sí? Yo les compartí, ahí María José nos pidió si te podíamos tener algunas cosas para compartir, les compartí algunas primeras hojitas en donde él hace una mención respecto de lo que es lo que entendemos por sentido del humor, es cortito, porque después también estuve leyendo que es El chiste y su relación con el inconsciente de Sigmund Freud, dije, me van a echar un gallo si yo les comparto algo de esto para leer, entonces dije, no, bueno, es un poquito más pesado, lo vamos a dejar a Segismundo a un costado por ahora, y también les compartí, que después, bueno, no sé por dónde se los hará llegar, pero algunos fragmentos del unipersonal, en donde para mí hay como una clara bajada de línea, ¿no? Respecto de algo, algunas cuestiones de los roles de género, ¿no? Algunas cuestiones de la militancia de la ESI, por ejemplo, que hago arriba del escenario. Alejandro Angelini justamente plantea que el sentido del humor, ¿sí? Es una forma que tenemos de poder modificar la realidad, ¿sí? De poder construir, de poder generar realidades nuevas. Creo que en parte eso es lo que me sale como más naturalmente, ¿no? Encontré en el stand-up, encontré en la comedia una manera como de subvertir algo de lo que acontece en la realidad, de lo que acontece en esta vida cotidiana construida social y culturalmente, porque no hay nada de natural allí, me parece, por ahí, ¿no? Entonces, me parece que terminé encontrando ahí un territorio y un lugar de disputa como bien interesante para traer un montón de temas
y poder entrarle a la gente, entrarle a las cabezas desde un lugar súper relajado, ¿no? Y distendido, porque en general no van pensando que van a un lugar en donde le van a bajar línea, ¿no? Si participas de una clase que se llama Cátedra Abierta de Género, está clarísima la estafa, ¿no? Podemos llegar a suponer por dónde venimos, pero si te vas a sentar a ver un espectáculo de stand-up, capaz que se te vino de arriba. Por supuesto que esto no fue así desde el principio. Los primeros años que yo me estuve dedicando a esto, estuve haciendo un humor para todos y todas sin ningún tipo de compromiso de nada, ni social, ni político. Así empecé, así aprendí. Y esos fueron los primeros años como de un ejercicio, ¿no? De aprender la escritura, de aprender a manejarme arriba del escenario, hasta que sentía como que me faltaba algo, ¿no? Como que algo no me terminaba de cerrar de tanto hablar de heladeras, ascensores o la salida al boliche bailable, ¿no? O lo complicado que era ir al baño público para las mujeres. Entonces, hubo un momento ahí en donde se me empezaron a ocurrir ideas respecto de lo que a mí me pasaba en mi propia vida. Si hay algo que es muy característico de mi material es lo autorreferencial, pero siempre encontrándole la vuelta para enganchar con el público, ¿no? Yo me termino convirtiendo en el chivo expiatorio, pero en realidad de algo que nos pasa a todos. Y cuando descubrí algo de eso, dije, ¿y por qué ahora me sale otra cosa? Y porque hacía ya unos 2 años estaba empezando a nombrarme o llamarme feminista, y porque había empezado a militar en un espacio con otras compañeras, y porque me habían empezado a llegar un montón de lecturas respecto de empezar a cuestionar un montón de cosas que en realidad vinieron como a ponerle un poco como un título a una vida que en realidad ya llevaba mucho de feminista, criada con una madre que ha hecho lo que se le cantaron las pelotas toda la vida. Entonces, la verdad que había algo ahí que me resultaba muy familiar. No había algo demasiado extraño en mi crianza que generara un corte tan abrupto con esa realidad. Entonces, ahí es cuando empiezo realmente como a escribir, que genero un contenido que fue como una ruptura. O sea, la primera vez que yo hago algo de esto, que fue como un anticipo de este unipersonal, hice una muestra corta con una partecita del material y todas las personas que lo vieron vinieron y me dijeron, es por ahí, es esto, acá está lo tuyo, ¿qué es ahora? ¿Qué hay ahora que no había antes? ¿Por qué esto es tan alucinante, mucho más de lo que hacías antes? Y bueno, y había eso, y había un compromiso, había un posicionamiento bien claro, y había una militancia, que es lo que yo decía, te presentaba en la presentación, ¿no? Que te decía, bueno, es lo que milito, al frente del pizarrón, sentada en el consultorio, gestionando en una empresa y arriba del escenario, ¿no? Había algo de eso que empezaba a ser como casi que lo más importante, te diría. Por eso les decía esto, bueno, hay algo que excedió en algún momento lo cómico y el stand-up, sino todo lo que yo sentía que era un espacio que estaba como muy copado, tenía mucha llegada, ya tengo 3.000 seguidores en Instagram, era como, bueno, esto hay que aprovecharlo, acá hay que mover el avispero, acá hay que empezar a decir un montón de cosas que están naturalizadas y que no están buenas. Y es eso, ¿no? Y muchas personas reconociendo eso, pero nadie diciéndolo, ¿no? Y me bajo del escenario y me dice, no puede ser tan culiada. Y digo culiada porque no le cabe otra palabra. O sea, no tendría un sinónimo más educado para presentar. O sea, hay momentos en que las malas palabras llamadas no van ahí, ¿no? No se puede usar otra cosa. Entonces es como, es real, eso que estás diciendo es así. Y así fue como fui encontrando en el stand-up, no hay palabras malas, en el stand-up un espacio de militancia y un espacio de disputa. Y un espacio de disputa de mi propia historia, ¿no?
de las cosas que me fueron pasando, de lo que me empiezo a acordar que me pasó de niña, y siempre como renegando con un montón de cosas que me costó siempre mucho comprender por qué las cosas tenían que ser de esa manera. Y recién ahora de grande, ahí como a prescup, resignificando, puedo como comprender por qué se me ataba tanto la rama en ciertos momentos en donde algo para mí no podía ser que fuese de esa manera. O sea que había algo ya de pequeña, probablemente también por mi crianza, que me hacía ruido y nunca pude como entender bien qué pasaba y hasta en algunas ocasiones también sentirme mal por eso, ¿no? Respecto de algunos roles de géneros asignados, como históricamente, que hemos tenido como que cumplir y que cuando uno se corría un poquito de ese lugar era como bastante complicado, ¿no? Vérselas con el resto de los pares. Y hoy en día, afortunadamente, como que empiezo como a comprender un montón de otras cosas a partir de eso. Y bueno, creo que eso es como lo más importante. Respecto por ahí más específicamente del hacer humor, por lo menos desde mi lugar, no sé el resto de los comediantes, a mí por ahí me da un poco de vergüenza llamarme artista, como que yo digo, no, qué cara dura. Pero no sé cómo hará el resto, pero yo tengo ahí como un trabajo como súper responsable también de qué es lo que escribo, ¿no? Y todo el tiempo estoy revisando esos materiales, más allá, yo siempre digo en mi espectáculo, hago un intento súper fuerte de no reproducir el discurso machista, ¿no? Y empiezo a nombrar cuáles son los ejemplos, ¿no? Machista es la propaganda de Activia, según la cual los hombres pareciera que no se constriñen, ¿no? No, yo la verdad que no sé ustedes, pero he visto mucho tiempo a muchos varones guardando mierda por una buena cantidad de años, ¿no? Machista es creer que las mujeres no podemos encarar, porque si lo hacemos es porque andamos medias flojitas de cincha, una locura, algo que no tiene sentido, como cuando te traen fruta de postre, ¿no? Yo la verdad que encaro desde que tengo uso de razón. Yo en 6º grado estaba enamorada de un compañerito rubio, blanco, pura raza aria. Después no sé por qué con el tiempo me fueron gustando los negros peronistas, pero yo estaba enamoradísima de ese pibe y en un momento le mandé una carta de amor, ¿no? Entregándole todo mi amor, anónima, por supuesto, la carta, pero le puse una foto mía de regalo. Siempre triunfando, ¿no? Entonces, bueno, voy como tocando todos estos temas que por ahí nos reímos de lo absurdo que es, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de lo real, ¿no? Y de lo actual que son algunas cosas todavía. Entonces estoy como siempre muy atenta a ver de no estar reproduciendo algo contra lo que yo en realidad quiero ir en contra, ¿no? Hay cosas que están tan naturalizadas que por ahí se deslizan muy fácilmente y no nos damos cuenta. Entonces releo todo el tiempo qué es lo que estoy diciendo, quién es el objeto de mi chiste, de qué estoy hablando, de quién me estoy riendo, porque en más de una ocasión ya no me pasa tanto, ya no tanto, pero hace 3 años atrás hacía yo misma chistes machistas y no me daba cuenta. Hasta que alguien me decía, che, ¿te estás riendo de la piba? No, me estoy riendo. No, te estás riendo de la piba. Y desarmaba la cosa y digo, mierda, sí, me estoy riendo de la piba. Tan naturalizado que por ahí como que no nos damos cuenta de cuando nos pasan esas cosas. Entonces, bueno, hay como un fuerte compromiso en decir, bueno, ¿de quién me estoy riendo? Yo decido nunca reírme del oprimido, de todos y cualquier oprimido que se les venga a la cabeza, ¿sí? O sea, en mi espectáculo nunca nos vamos a reír de alguien que está en una situación de inferioridad social, cultural, económica, nunca. O sea, siempre me río del opresor, siempre me río del status quo, de lo establecido, de lo que debería ser, de la hegemonía, de las mayorías, porque me parece que por ahí viene la lucha y la disputa. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Aplausos. Gracias, muchas gracias. Creo que ahí tuvimos un adelanto del
del espectáculo. Bueno, de engancharnos, ¿viste? de más está decir de que tienen que ir a ver mi unipersonal, de que me tienen que seguir en Instagram, que ahí les voy a anotar el Instagram del chat para que me sigan, por supuesto. Pero bueno, muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Quería dejar esto para el final porque si no lloro. Pero bueno, para mí también participar de algo con Elena es como súper importante. Elena me conoce desde que tengo 4 años. Fue mi profe desde los 4 hasta los 9 que me fui del Galileo, de taller literario, y yo siempre la flasheé mucho. Algo pasó porque yo me fui del colegio y Elena me quedó en el corazón, entonces claramente que algo marcó ahí como fuerte. Y cuando me enteré que estaba de nuevo en la universidad, cuando mi mamá entra a la universidad y volver a encontrarla de grande, y por supuesto que la llamé para que haga la presentación del estreno de mi unipersonal, que no sé si fue una buena decisión, porque en realidad terminó de hablar, yo tenía que salir a full a un espectáculo y estaba llorando atrás de las bambalinas, ¿viste? Pero bueno, me encanta poder compartir con ella y siempre escucharles es un placer. Y bueno, y gracias a vos también, María José, por el espacio, por visibilizarme también dentro de la universidad, que es un espacio en el cual yo habito desde muy, muy pequeña, pero fehacientemente y con papeles desde el 2019 que empecé a dar clases con concurso y todo, porque estuve como 6 años laburando ad honorem como scripta, hasta que tuve la posibilidad de entrar. Y por ahí, más allá de que por ahí pareciera que soy como media carteluda, en general no soy una persona como demasiado convocada para muchas cosas. Creo que también en parte tiene que ver con este perfil que he elegido, ¿no? Y que he ido desarrollando, que por supuesto también tuvo que ser pensado, porque de repente la psicóloga, ¿no? Parada arriba del escenario, hablando de un montón de cosas y rompiendo con un montón de tabúes y hablando para mucha gente barbaridades, que para mí son increíbles, de bellas, pero bueno, eso también para mí tuvo como un peso, ¿no? Para algunos sectores eso fue como qué copado y para otros rompió, me parece, como con ciertas formalidades o lo que supuestamente se espera de mí, una psicóloga y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entonces, sí, capaz que molesta, sí, yo creo que sí, hay alguna molestia, pero me encanta molestar. Me encanta molestar. Así que bueno, gracias por el espacio y por haber pensado en mí para venir a participar de esto. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, después si quieren, ahí en el chat han ido acompañando todo lo que iban diciendo, iban saludándola, diciéndole cosas bonitas, bueno, muy lindo. Una de las cosas que yo siento que habilitaron los conversatorios es el encuentro de mucha gente que andaba dispersa también, y por ahí estos espacios también son buenos en eso, porque aglutinan, ¿no? Gente que anda ahí como dispersa y de repente, bueno, el tiempo, ¿no? y las mañas también hace que nos encontremos en algunos espacios así más lúdicos. Una de las cosas que yo aprendí en los encuentros nacionales de mujeres, que ahora son encuentros plurinacionales de mujeres, gay, lesbiana, no binaria, y es larguísimo, ¿no? Y es genial, porque eso lo decidimos en asamblea en el último encuentro, que se reconocieran todas las diversidades sexogenéricas y también la preexistencia de los pueblos originarios. En esos encuentros hay muchos ejes, ¿no? Talleres diferentes, donde uno va, en realidad, yo siempre digo, tampoco que me cambió tanto los talleres, porque, bueno, se reproducen cosas que por ahí son las mismas cosas de las disputas de afuera, ¿no? Pero hay una cosa, ¿no? Habían 70, 80 talleres diferentes. Entonces decía, la cantidad de cosas que hay para pensar desde el género, ¿no? Y una de esas fue ir a un taller de ocio. Había el encuentro de mujeres, así como había el taller sobre el aborto, y había sobre un montón de cosas más serias. Había un taller de ocio. Yo digo, yo quiero este taller porque, bueno, fue realmente impresionante ver que, bueno, que era una cosa que no se me había ocurrido pensar atravesada, digamos, por el género. Y fue muy, muy interesante. Y yo pensaba, bueno, en la cátedra tiene que haber también esa apertura también de temáticas, ¿no? No es solamente por ahí lo que
los temas más tradicionales o los temas que más le interesa a la academia. Muchas veces los temas que le interesan a la academia están bastante divorciados de lo que le pasa a la gente en la vida real. Y me parece que, por ejemplo, pensar el ocio, o si, o si realmente tenemos tiempo de ocio. Y bueno, me acuerdo con las mujeres pensamos, para venir hasta acá, ¿cómo hiciste ahí? Le dejé la comida en el freezer por 5 días. Es decir, había un derecho al ocio, porque resulta que estábamos pasando re bien en el encuentro, pero previo había sido un infierno tratando de, bueno, de pensar que íbamos a hacer algo productivo, había que tener una excusa para ir al encuentro de mujeres. Y yo empecé a través de los años a no poner más excusas. Al principio iba a hacer trabajo de campo, después dije, no, voy porque quiero, ¿no? Y ya no había ninguna excusa. Llevaba estudiantes, al final trabajaba como una esclava. Lo último dije, no, la verdad que voy porque tengo ganas, es un momento de existir de otra manera. Bueno, a mí me encantó todo lo que dijeron. Yo no voy a ponerme a decir elogio de Elena porque es mi amigo. Bueno, ya queda mal, ya en un punto. Y ya lo he escrito en muchos lugares. Pero bueno, me parece que, y de las chicas que las conozco ahora, bueno, yo aprendo mucho. Me parece que todos hemos aprendido mucho. A mí me encanta ser alumna, ser estudiante, yo sería estudiante siempre, entonces me encanta escuchar porque descubro realmente como mundos nuevos, ¿no? Y visiones totalmente diferentes, porque bueno, también tiene esto un poco de trabajar en la uni y estar medio encapsulada, ¿no? Y yo pensaba que había, digo, un par de cosas, ¿no? En común. A mí me hizo acordar bueno, primero que a mí el tema de la desobediencia me encanta, como dice el ensayo, yo lo puse así porque me encanta, es un concepto que trae María Pía López para pensar que no es una resistencia al feminismo, sino la desobediencia habla de una fuga, de una cosa mucho más creativa, ¿no? Y no solo pensar que estamos como atrincheradas, ¿no? Eso por un lado. Me parece que las tres están como habitando ese lugar, esa desobediencia, y también digamos que en sus prácticas hay un acto de rebeldía. Pensaba en Delfina porque hay que ser futbolista, hay que ser jugadora de fútbol. Ya, hay que evitar, ¿no? Ese lugar. Pero si hay un lugar que es como patriarcal, machista y todo, es el fútbol, ¿no? Que yo lo reivindico mucho al fútbol. Mi primer amor filosófico fue Sartre, ¿no? Y Sartre en un libro que es una cosa de 700 páginas, en una parte muy bonita habla de lo que es un partido de fútbol, ¿no? Y dice que lo bueno que tiene un partido de fútbol que lo hace como más interesante tal vez que un ballet, es que él dice que en el es un acto creativo siempre, porque es la reacomodación constante del campo práctico. Dice que ningún partido nunca es igual, ¿no? Que ahí vos dependés de la interacción, digamos, con los otros, y que hay un acto creativo todo el tiempo, ¿no? No se enojen quienes hacen ballet, porque también es verdad que no es todo igual, pero ya en su concepción, ¿no? Todo el tiempo animarte a crear cosas nuevas con otros. Entonces me parece que pensar justamente el partido de fútbol y el género es como que se te abre un mundo ahí, ¿no? Y pensaba también en esto que hablaba un poco Jazmín del humor, y ella hablaba de subvertir, y que yo siempre cuando hablo en antropología sobre esto digo, hacer humor, hacer un chiste, sacar algo del lugar donde todos están esperando que esté. Me parece que el stand-up tiene eso parecido al partido de fútbol, porque es una retroalimentación constante, digamos, con el público. Por más que ella escriba este guionada, depende de una energía que me parece que pasa ahí, ¿no? Y que entonces todo el tiempo es reacomodarse, es creativamente, digamos, trabajar con otros. Y a mí me parece que un poco las intervenciones de las tres van en la línea de lo que yo siempre en clase, que tienen que haber feministas en todos lados. O sea, no es simplemente que haya mujeres haciendo teorías sobre eso, y está re bueno que leamos, ¿no? Pero tienen que habitar el barrio, tienen que... Yo hablaba, una amiga me decía, no estoy militando en ningún lado, pero resulta que en su vecinal está luchando todo el tiempo por empoderar sus vecinas, ¿no? De hacerlas que emprendan, de luchar contra el de la vecinal, que es un hombre machista y conservador. Digo, tienen que haber feministas, tienen que haber transfeministas en todos lados. En todos lados hay disputas y tenemos que estar evitando todos esos lugares. Así que a mí
Ahí hay, mucho. ahí hay una cosa también que de construir un poco respecto de esta cuestión como partidaria, ¿no? Esto de, bueno, ¿y dónde militas? ¿Dónde milito? En la vida, permanentemente. O sea, no necesariamente tengo que estar en alguna agrupación para poder estar llevando algunas ideas adelante. Como que las banderas se levantan en un montón de lugares, no solamente por ahí en los lugares más tradicionales. Y yo, por último, una cosa que me voy a permitir, porque como he dado honor en todo lo que hago, me voy a permitir una cosita, ¿no? Yo quiero hablar de, perdóname, Jazmín, ¿no? Pero yo voy a hablar de Miriam Berlaffa. Yo quiero decir algo de Miriam Berlaffa. Porque resulta que, claro, no, porque después, viste que, qué sé yo, pasa el tiempo, después cuando la gente se muere, se dice, hola Miriam, qué bueno. Pues yo quiero contar algo de la Miriam, ahora que está acá, divina. Yo me acuerdo cuando la conocí a Miriam, yo no voy a dar nombres, pero muchas de las que son más viejas, yo estaba en filosofía, primer año, teníamos psicología, ¿no? Una cátedra que no era de filosofía, una cátedra que era como, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Conservadora, digamos, qué sé yo, era la cátedra. Y un miedito incluso teníamos, porque la filosofía estábamos como en un rincón, me acuerdo, y tuvimos la suerte de encontrar dos personas. Una falleció hace muy poquito, Marta Villa. Hace muy poquito, todavía lo tengo como muy a flor de piel, y la veo a Miriam, me acuerdo de Miriam, también era como una salvación dentro de la cátedra. Y me acuerdo que tuvimos la suerte, no sé, de que incluso nos evaluó de una forma tan amorosa y divina que siempre la recordamos durante mucho tiempo y no la veíamos caminando, decía, mira, allá va la profe de psicología. Y después pasaron los años y compartimos un viaje a Machu Picchu con Miriam, y yo me acuerdo de haber sentido por primera vez, haber escuchado por primera vez el nombre de Lacan, en medio de todo eso. Que, bueno, encima qué difícil Lacan, en medio de todo eso, ¿no? Con los porteadores, todos con el apunado, y ahí Miriam era, bueno, a lo mejor era feminista y lo sabía, o a lo mejor era feminista sin saberlo, pero quería decirle que el recuerdo amoroso de ciertos profes son mucho más importantes por ahí, de haberla tenido a lo mejor dictándome una cátedra o haberme enseñado el chiste y su relación con el inconsciente. Así que, nada, se lo quería decir públicamente para que no se vaya el tiempo y así que bueno. Y creo que acá comparten todos que una institución, la Miriam, o sea, me parece que es así, ¿no? La super queremos. Bueno, bueno, me alegra. Muchas gracias por esas palabras tan generosas, y yo creo que nací una feminista y quilombera y desobediente, por eso me ha ido así, por eso tampoco soy tan convocada, pero esas cosas son las que a mí me interesan. Esta imagen, este recuerdo, eso es lo que a mí me interesa dejar. Y creo que eso es lo que dejo a poco tiempo ya de jubilarme, es lo que en cada cabeza quedó de eso que yo pude transmitir, ¿no? Así que bueno, gracias por esas palabras tan bonitas. En el caso de Marta Villa, hubo una gran demostración de afecto de sus estudiantes y de muchos colegas últimamente, y lo que me salió a decir es esto, ¿no? También fue muy marginada de la academia, ¿no? Y pensar, nadie te recuerda por un paper, pero sí te recuerda cuando has tenido gestos amorosos. Así que vamos por ese lado. Hay que hablar más de amor en la universidad, hay que hablar más de estas cosas, así que, bueno, no, perdón que me emocione, pero bueno, son muchas personas lindas, así que bueno, espero verles a todos el año que viene. Hay temas muy interesantes, nos queda economía feminista, pensar las vejeces, las niñeces, nos queda hablar de alimentación y género, bueno, quedan tantos temas, pensar y traer las militancias también acá. Bueno, queda mucho, y así que espero verles el año que viene, cuando puedan, como puedan, en directo, no en directo, presencial, no presencial, pero que sigamos habitando el lugar, porque bueno, es importante que estemos todos acá militando. Así que, bueno, a las expositoras de hoy, gracias, porque bueno, va a estar todo su material subido en el Classroom para que, y bueno, las seguiremos por Instagram, las seguiremos por la prensa a otros,
iremos en patota a la función de Jazmín cuando sea el momento, empezaremos a mirar más fútbol femenino y a militar el fútbol femenino, que quiero decir que yo no miro fútbol, pero me encanta. Hay una cosa en los partidos de fútbol, digo, pero esto es un partido, le decía yo, entiendo con los hombres. Acá, pero mira qué prolijidad en la jugada, era lo mío. Bueno, hay que evitar más y hay que ser desobediente con las palabras con Elena, así que también ella tiene si quieren desobedecer, pueden participar de los talleres de Elena Verso Raíz, que son muy hermosos porque también son muy amorosos. Así que les dejo un beso grande a todos, muchísimas gracias y espero verles el año que viene a todos por ahí o en la vida. Abrazo para todos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Siempre han terminado